Hola, soy Sos Malacate de Malacatos Bakery. Y yo, Darío Maqueto. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes para nuestra marca Cherry and Cake una padrísima técnica llamada vitral, misma que te puede servir para pastelería, para galletas o para cupcakes. Comenzamos. Para iniciar esta técnica, lo que nosotros debemos de utilizar básicamente es una imagen que nosotros busquemos en vitral, la que sea de nuestro agrado. Una vez que tengamos esta imagen, tenemos dos opciones para poder llevar a cabo nuestro proyecto. La primera es que en tu computadora esta misma imagen la conviertas en espejo, es decir, que voltee la posición. O lo siguiente, si no tenemos una computadora y queremos realizar la imagen a través de un cromo, vamos a realizar una primera calca sobre nuestro papel albanene. Esta primera calca nos va a servir para que nosotros realicemos el efecto espejo sobre nuestra base de fondant, ya sea nuestra galleta o sobre nuestro pastel. En este caso ya tengo aquí marcada la imagen tal cual se puede apreciar aquí. La imagen se encuentra aquí perfectamente marcada. Y lo que voy a hacer ahora es a transferir la imagen para poderla poner sobre nuestra placa de fondant, ya sea, como les comenté, para pastel o para galletas. Como comenté en un inicio, aquí tengo ya mi imagen. Yo ya hice una primera transferencia con nuestro plumón comestible de Mabaker & Chef. Para poder transferir la imagen voy a utilizar un lápiz de grafito fuerte para dibujo para poderlo llevar a cabo. Entonces, esta es mi parte donde yo realicé mi transferencia. Ahora por la parte de atrás voy a continuar con el lápiz, pasando exactamente por donde yo marqué, por toda la pieza del dibujo. Esto a nosotros nos va a servir para poder transferir directamente la imagen hacia la superficie comestible que nosotros deseemos. Hay que recordar algo muy importante: el lápiz no es tóxico, razón por lo cual nosotros lo podemos utilizar sin ningún problema. Si lo quisiéramos hacer con marcador, pues es imposible porque no podría realizarse la transferencia de imagen. Pero como tip, si no quieren utilizar un lápiz, pueden utilizar para la transferencia de imagen piping gel mezclado con jelly color de un color fuerte para que nos pueda marcar. Una vez realizada nuestra transferencia a lápiz, el paso siguiente va a ser transferirlo directamente hacia nuestro pastel o hacia nuestra galleta, recordando que esta parte es la que inicialmente se marcó de la imagen con nuestro marcador comestible de Mabaker & Chef, y por la parte de atrás de nuestro proyecto remarcamos con un lápiz de grafito grueso. Aquí tengo ya mi placa para fondant. Puede ser, como lo mencioné en un inicio, puede ser una galleta, puede ser un pastel, y de hecho podemos realizarlo hasta dentro de un cupcake. Obviamente tenemos que verificar que nuestras imágenes nos den los tamaños adecuados a nuestra superficie de trabajo. En este caso vamos a realizar la transferencia de imagen. La transferencia no la voy a realizar por donde yo marqué inicialmente con mi marcador comestible, sino que se va a realizar por la parte de atrás. Esto es lo que se va a transferir, lo que yo coloqué con el grafito. Entonces coloco mi imagen, tengo la parte del marcador comestible de Mabaker hacia arriba, y con unos pequeños alfileres, teniendo muchísimo cuidado de perforar en la unión, voy a fijar mi dibujo. ¿Por qué quiero que perfore en la unión? Porque de esa forma, cuando yo transmita el vitral hacia la superficie o lo transfiera, no se va a notar ningún desperfecto dentro de nuestro fondant. Con esto es suficiente. Continuaré ahora transfiriendo mi imagen. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Pues bueno, voy a pasar otra vez mi lápiz sobre toda la superficie, pero la que marqué con el pincel, con el plumón, comestible de Mabaker & Chef. Comienzo. Si voy a marcar una parte en la cual tenga yo mi alfiler, sin ningún problema retiro el alfiler, marco y de nueva cuenta vuelvo a colocar el alfiler en su misma posición. Recuerden que al remarcar debe de ser con sumo cuidado, puesto que nuestro fondant está fresco, está suave y podemos perforar. Al remarcar la superficie debemos de hacerlo con mucha delicadeza. Sí que remarque perfectamente bien cada uno de los espacios que requerimos, pero no lo hagamos con demasiada fuerza porque podemos perforarlo.
Una vez realizada ya nuestra transferencia a lápiz a nuestra pieza que vamos a trabajar, vamos a retirar nuestros alfileres y vamos a verificar que nuestra imagen haya sido calcada tal cual nosotros la requerimos. En este caso la transferencia de imagen ya fue realizada. Ahora, con el calor de nuestra mano en muchas ocasiones, si yo empiezo a querer trabajar directamente aquí mi vitral, voy a borrar mi transferencia de imagen. El grafito es muy fácil de que se borre, como aquí les quiero poner el ejemplo, que si yo con el calor de la mano y todo, que estoy deslizándome sobre mi superficie de trabajo, lo que va a ocasionar es que con el mismo movimiento voy a eliminar mi transferencia, razón por la cual vamos a remarcar nuestra transferencia de imagen con nuestro plumón comestible de Mabeig Grand Chef. Pueden utilizar siempre colores fuertes. Voy a utilizar el punto fino para que mi línea no quede tan gruesa. Como les comentaba, esto es muy importante. Aquí está la perforación de mi alfiler que utilicé para fijar mi imagen. Pero no me importa, realmente que esté aquí, porque lo que yo voy a utilizar después de remarcar es mi Royalizing en consistencia firme de Mabeig Grand Chef en color negro y me va a cubrir cualquier desperfecto que haya realizado el alfiler. Una vez que ya realicé mi transferencia con mi plumón comestible Mabeig Grand Chef a la pieza que trabajaré, debo de tener muy en cuenta que mi imagen únicamente va a quedar en el centro. Ya la tengo aquí, ya tengo la imagen que yo quiero realizar en técnica vitral. El paso siguiente va a ser completar todas las segmentaciones sobre la superficie. Esto ya lo vamos a hacer nosotros a nuestro gusto. Un tip muy importante que deben de tomar en cuenta es que al momento de transferir la imagen deben de tener sumo cuidado en que la imagen sea 100% fidedigna en su calca, ya que si nosotros cometemos algún error al momento de transferirlo a nuestro fondant, no lo vamos a poder llevar a cabo de manera correcta y el trabajo estaría echado a perder. Tendríamos que repetir toda la operación. Entonces debemos de tener sumamente cuidado en nuestra calca. En este caso yo voy a terminar de darle la forma de vitral a la superficie de esta placa para continuar con la aplicación de nuestro producto Cake Gloss y nuestros Jelly Color. Esto ya lo podemos hacer realmente a nuestro gusto. Tantas veces quiera yo segmentarlo, tantas veces voy a terminar de marcar. Las líneas no necesitan ser perfectas. Debemos de recordar que los vitrales están unidos y no son 100% perfectos y no tienen una forma definida. Listo. Una vez que yo tengo ya mi transferencia de imagen y ya le di más o menos la forma que yo deseo a mi vitral, lo que realizaría yo sería tratar de trazar toda una línea en el contorno de mi pastel para que yo pueda guiarme para hacerle un remate en la parte superior o hacerlo ya de manera directa sobre el pastel sin ninguna calca. En nuestro caso nosotros lo vamos a hacer de manera directa sobre nuestra superficie y vamos a continuar con el procedimiento. Una vez que yo tengo esto ya listo, voy a preparar Royalizing en consistencia firme de Mabeig Grand Chef y lo voy a teñir de negro. ¿Esto para qué me va a servir? Para poder marcar sobre esta calca que ya realicé comestible todas las divisiones y que tenga cierta altura y cierta profundidad, para que al momento en el cual yo empiece a aplicar mi técnica vitral, el líquido no se salga de su lugar y no se me mezclen los colores. Ya tengo preparado mi Royalizing en consistencia firme de Mabeig Grand Chef, teñido de color negro con nuestros Jelly Color, nuestra manga de Cherry and Cake y nuestra duya de Cherry and Cake. El número de duya que yo voy a utilizar es el número 1 y voy a comenzar a bordear sobre mi impresión, sobre mi calca, toda la imagen y voy a darle un tiempo prudente de secado que será aproximadamente de unas 2 horas para que quede sumamente firme y el líquido que yo le aporte no lo reblandezca.
Es muy importante que nosotros tengamos una base giratoria para poder estar manipulando nuestro producto, ya que se complica demasiado estarlo arrastrando sobre nuestra mesada de trabajo. En este caso estoy utilizando una base giratoria sumamente discreta y funcional de Cherry & Cake que me sirve para poder manipular mi trabajo al gusto. Continúo marcando con mi royalizing sobre nuestro dibujo. Ya que comenzamos a transferir la imagen ahora con nuestro royalizing negro, aquí ya llevamos un proceso avanzado. Vamos a, una vez que se termine de hacer todo este procedimiento, voy a bordear todo mi pastel para que quede de manera correcta. Entonces yo lo único que voy a hacer es voy a presionar con la duya, voy a dejar un espacio sí, un espacio no, un espacio sí, un espacio no. Esto para hacer un perlado en todo nuestro alrededor. Voy dejando un espacio de por medio para evitar que si yo tiro la siguiente línea de puntos se me unan. Entonces tengo que esperar un momento a que empiece a secarle su superficie y después los espacios que dejé en blanco los voy a rellenar de igual forma. Una vez que esperamos un tiempo prudente para que empiece a secar el perlado, voy a continuar, como comentaba, cerrando los espacios. Ahora vamos a dar paso y continuación a que se aplique nuestra técnica vitral, para ello utilizando nuestro Cake Gloss y nuestro Jelly Color de diferentes colores. Bueno, ahora vamos a empezar a dar el efecto vitral con nuestro Cake Gloss, haciendo una mezcla con nuestras pinturas Jelly Color. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ponemos un poquito de Cake Gloss y vamos a utilizar nuestra pintura Jelly Color color carne. Ponemos una gotita en la parte lateral de nuestro godete y vamos a empezar a mezclarlo de a poquito hasta que encontremos el color que nosotros deseamos para nuestra sirenita. Recuerden siempre tener su imagen como referencia. Mezclen bien, hasta que se terminen los grumos. Y vamos a empezar. Vamos a empezar colocando gotitas y esparciéndolas con nuestro pincel. Miren, ahí siento que quedó un poquito transparente. Vamos a ver si con la siguiente gotita... No, le falta un poquito de pintura. Recuerden que si queremos que nos quede muy vidrioso, hay que poner una cantidad suficiente, sin llegar al exceso de que se nos vaya a desbordar. Empezamos con todas las partes que llevan piel. Aquí ya tenemos todas las partes de color piel y dependiendo de la saturación que pongamos de Cake Gloss es el tono que nos va a dar. Vamos a proseguir con nuestro cabello. De igual forma vamos a dejar caer una gotita en el lateral y vamos a empezar a mezclar. Y con cuidado de que no se nos derrame, vamos a empezar a colocar el color rojo del cabello de nuestra sirenita.
Deben de tener en cuenta que es muy importante que el tamaño del pincel vaya de acuerdo a la cavidad en la que vamos a depositar nuestro producto. Los tonos que vamos a utilizar van a ser en base a la imagen que tenemos. Vamos a utilizar verde esmeralda, el Gelicolor color turquesa y verde limón para realizar nuestra cola de la sirena. Aquí, como se puede ver, ya fue aplicado nuestro Gelicolor verde limón. Vamos a proceder a combinar los otros dos colores para darle volumen y dimensión a la cola de la sirena. Recuerden que siempre que mezclemos nuestro Gelicolor con nuestro Cake Gloss debe de ser de a poco para obtener el color deseado, ya que si pongo una cantidad demasiado grande en nuestro Cake Gloss va a oscurecerse demasiado nuestra preparación y puede que no nos dé los tonos que nosotros requerimos en la imagen. Recuerden que es muy importante tener nuestra imagen guía a un costado de nuestro trabajo para saber cuál es el espacio que corresponde a cada uno de nuestros colores. Y bueno, aquí está el resultado final de nuestra técnica vitral. Tengan cuidado siempre con las condiciones climáticas, con la humedad, ya que se les puede gotear un poquito en el transcurso en lo que va secando. Seca aproximadamente de 3 a 6 horas. Para dar el acabado final a nuestra presentación de nuestro trabajo, en este caso un pastel, vamos a utilizar nuestro molde de Cherry and Cake guía de rosas en eslabón para hacer un padrísimo acabado y un remate muy fino en nuestra decoración. Les comento que este va a tener un detalle muy peculiar, ya que vamos a hacer un poco oscuro el acabado, pues los vitrales se utilizan muchísimo en los templos, en las iglesias y tiene una tendencia gótica, razón por la cual cada uno de los remates de nuestro pastel los vamos a pintar en tono negro y con nuestro matrizador color oro de Cherry and Cake vamos a dar un realce a la rosa. Tomo un poco de fécula y la voy a esparcir sobre mi guía de rosas en eslabón. Tengo un poco de fondant de nuestra marca Ma Baker & Chef. Trato de hacer una cinta. Coloco sobre el molde y voy presionando y pellizcando al mismo tiempo para ir sacando el exceso. Y para que salga nuestra pieza con los mejores acabados y con todos los finos detalles. Siempre voy a colocar mi fécula, que esta me va a ayudar a que no se me pegue ni se me adhiera a los dedos. Una vez que tengo ya como el filito del fondant, con unas tijeras voy a ir recortándolo. Y repito la operación. Esto es, como mencioné, para que nuestra pieza salga perfecta y sin ningún problema. Ya que tengo mi pieza de fondant perfectamente introducida en todas las cavidades de mi eslabón, vamos a desmoldar. Únicamente volteo mi molde de silicón de Cherry and Cake y voy empujando hacia atrás y tengo perfectamente mi pieza definida. Una vez que tenga todas mis piezas listas, voy a proceder a pintar con mi spray color negro y por último voy a dar los realces a nuestras rosas con nuestro matizador color oro metálico de Cherry and Cake. Una vez que tenemos listos todos nuestros eslabones, vamos a proceder a pintarlos, a poner el detallado en nuestro matizador color oro y a unirlos a nuestro remate del pastel. Es muy importante que unamos el matizador cuando todavía nuestra pintura está fresca y hay algo que me va a encantar hacer notar, que ahorita es una sorpresa y lo vamos a ver en este momento. Voy a pintar con mi spray color de Ma Baker & Chef mis cenefas.
perfectamente bien cubiertas. Recuerden que nuestras pinturas tienen un pigmento súper padre que nos ayuda a fijar perfectamente bien el color. Ya que tengo totalmente pigmentadas mis eslabones, voy a dejar caer, tomo mi matizador color oro y voy a dejar caer una pequeña cantidad sobre cada una de mis rosas. Lo que les quiero presumir y lo que quiero que se note es la calidad que tiene nuestro matizador metálico. No es matizador color oro metálico, sino es matizador realmente metálico y nos da una tonalidad 100% oro. La nueva gama de los matizadores de Cherry & Cake en colores metálicos nos va a proporcionar un acabado 100% metal. Esa es una de las grandes sorpresas que estamos compartiendo también en este tutorial con ustedes. Ya que tengo todas mis piezas perfectamente pintadas y matizadas, vamos a pegarlas uniéndolas unas con otras. Ahorita ya tenemos un avance de la forma en la cual tiene que ir unida nuestra cadena de perlas. En este caso ya me puse unos guantes para evitar que mis manos se manchen, ya que el negro es un poquito difícil de salir de nuestra piel. Con mi pincel de agua de Cherry & Cake voy a colocar una cantidad suficiente de agua y únicamente lo que voy a hacer es colocar mi eslabón de perlas a que empalme y voy a presionar ligeramente que vaya siempre a la base. En este caso, este pequeño espacio que nos sobra lo podemos cubrir recortando uno de nuestros eslabones y uniéndolo. La practicidad que nos dan este tipo de moldes es que podemos jugar con ellos y podemos recortar piezas por separada para poder cubrir uniformemente. Aquí tenemos el resultado final de nuestra técnica vitral aplicada con Cake Gloss y nuestro Jelly Color. Vemos el resultado, se notan perfectamente las diferentes tintas, los diferentes colores que utilizamos en la aplicación. Y bueno, fue un placer por parte de nosotros como Malacatus Bakery haber tenido esta presentación para nuestra marca Cherry & Cake. No olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube Cherry & Cake México, en nuestro Facebook Cherry & Cake y en la página de internet www.cherryandcake.com.mx. Hasta la próxima.